A todos ustedes que nos acompañan. Para nosotros como el Centro de Capacitación Terapéutico de Autoayuda, siento el honor de compartir con ustedes este gran tema del perfil psicológico, del perfil criminal, para que nosotros podamos ir conociendo cómo se comportan las personas criminales y a quién yo tengo a mi lado. Y también como psicólogo saber cómo trabajar con este tipo de personas. Nosotros somos un centro de capacitación con varios profesionales de la conducta que estamos a la disposición de ustedes. Les acabo de enviar por el grupo la dirección del centro y también acabo de poner el teléfono del centro. Estamos a su disposición. Tenemos en el día de hoy, porque la semana pasada teníamos un gran tema de conversación con nuestra psicóloga Gina Mateo, que era el contrato matrimonial. Pero en el día de hoy tenemos a un gran profesional de la conducta en el área de criminología que nos acompaña. Yo aprendí con él lo que es criminología porque tuve una gran experiencia con mi hermano Henry trabajando en la cárcel de la Victoria. Aprendí mucho con él. Llevo tanto estar estudiando maestría en criminología, pero por cuestión de la pandemia tuve que parar un poco. Nos acompaña Henry, licenciado Henry Rosario. Él tiene licenciatura en psicología clínica con maestría en forense. Tiene varios años trabajando en lo que es el área de criminología en cárceles. Tiene 15 años trabajando en la cárcel de la Victoria, que yo me quito sombrero delante de él, porque trabajaba en la cárcel de la Victoria por 15 años. Yo duré 3, aprendí mucho, porque ya estaba bien. Pero cuando él entró, yo me imagino que él haría la historia a ustedes. Y tiene 12 años trabajando en Procuraduría. Para nosotros es un placer tenerlo a él aquí con el tema del perfil criminal y nos va a hacer las exposiciones del tema. Me pueden escribir las preguntas vía el chat y él irá contestándolas. O también quedamos preguntas, también lo vamos a hacer al final. A él le encanta interactuar y le vamos a dejar en este momento a nuestro amigo Henry para nosotros. Señores, sáquenle el jugo. Dense de cuenta que ustedes tienen una china en la mano y van a hacer jugo. Sáquenle el jugo. Henry, el micrófono es todo suyo. Caramba, Carlos, pero qué abuso, ¿eh? Caramba. Buenas noches para todos. Espero que estén todos bien. Y para mí es un grato placer compartir con ustedes esta hora, este conversatorio sobre perfilación de un procedimiento conductual o modus operandi en procedimientos criminales o casos criminales. Porque si más bien entendemos aquí, casi todos acá somos psicólogos y sabemos que un perfil, el modo, la manera y la forma de cómo se maneja un individuo, desde su postura hacia la ejecución. ¿Qué pasa con esto? Que desde la perspectiva del perfil criminal no se trabaja desde el punto de vista del individuo per se, sino desde el accionar del crimen. O sea, esto nos lleva al escenario, al contexto real, sobre cuando tú llegas a un escenario que se ha cometido una violación, un secuestro o un intercambio donde hay una persona muerta, donde este tipo de escenario te arroja mediante el levantamiento de las secuencias, de todo lo que tiene que ver con la parte operativa del individuo. O sea, la razón, el cómo y el cuándo. Los motivos fundamentales que llevaron a este individuo a ejecutar tal plan o tal acción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás dentro de lo que es el ámbito criminológico, tú tienes que estudiar las características reales de lo que es el concepto del trabajo genérico
a modo desde la perspectiva real de lo que es el estudio de la conducta antisocial, aquellas conductas delictivas que rigen o que hacen falta en determinadas situaciones, apoyándote en la ley y apoyándote en los procedimientos lógicos desde el perfil, desde el individuo post-mortem al individuo que ejecutó el homicidio, el secuestro o la violación. De acuerdo a cómo estamos trabajando el escenario real de donde pasó el hecho, es a partir de ahí que hacemos una característica, o mejor dicho, un perfil inductivo y un perfil deductivo, apoyándonos en la base de lo que nos está arrojando el escenario de donde pasó el evento, ya sea en la calle, en una oficina, en una escuela, en un palacio, en un patio o en algún tipo de parque. Todo aquel hecho a modo criminal tiene indicios que nos ayudan a hacer un levantamiento o a hacer un perfil real de la acción del personaje que cometió el hecho. O sea, los perfiles criminales se destacan sobre el procedimiento de la investigación mediante la ejecución de la persona muerta o agredida o afectada. De esta manera que nosotros podemos sacar lo que se llama un perfil criminal. Tenemos 3 puntos importantes en lo que una persona puede tener, puede hacer o puede ejecutar una idea. Puede ser por motivación, puede ser por imitación o puede ser por historia. Estamos hablando que si es de historia, es una persona que tiene una psicopatía desarrollada o un trastorno disociativo funcional que puede hacer sentir placer a la hora de hacer daño. Tenemos aquellas personas que son incitadas por imitación, que son aquellos jóvenes o adolescentes o individuos que quiere ser como una persona que ya conoce o como quiere imitar lo que es un criminal que en su momento compartieron juntos. Tenemos lo que es la parte de lo que es la recompensa, que son individuos que carecen de ciertas necesidades económicas en ciertos barrios vulnerables y tienen una historia que antecede y dicen que si tienen una necesidad económica y esto le place, entonces ejecutan la idea. ¿Me escucho? ¿Me doy a escuchar bien? ¿Alguien tiene problema con el audio? Sí, te escucho. Lo que pasa es que parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, cada vez que hace ruido se interrumpe. Que cierren los micrófonos, por favor. Ah, ok. Sonia tiene el micrófono abierto. Ok. Sonia. Se escucha como tuviera unos niños escuchando alguna televisión o algo. Quiero ver, por favor, si lo tienen, que lo bajen, por favor. La voz. ¿Me escuchas bien, Carlos? Pues bien, entonces continuaba con el tema de la imitación y la conducta disociativa de algunos. Tenemos también en lo que es el sociópata, el individuo que carece de ese sentimiento empático, de ese sentimiento de dolor hacia el otro, donde éste siente placer en hacer daño. Pero lo sabemos, inmediatamente cometió un hecho de acuerdo a cómo pasó desde la perspectiva del individuo. Si mató a una persona y vamos al escenario, el contexto realmente, entonces el mismo escenario de la investigación donde pasó el hecho, entonces a partir de ahí vamos levantando un perfil psicológico del cómo, el por qué y las razones que motivó a este individuo. Porque cada escenario criminal tiene una perspectiva y da un perfil diferente. A razón de que no todo el que comete un hecho es un criminal, porque hay actos criminales que no son vandálicos. Hay acciones criminales que son circunstanciales y hay acciones criminales que son esporádicamente muy evitables. Estamos hablando de algunos escenarios como lo hemos visto anteriormente. Estamos en el accidente de tránsito, 2 personas chocan, hay una persona muerta y al final de la jornada quien mató no es un criminal, sino una persona que se defendió en el hecho. Tenemos también el caso de los individuos de apartamentos que conviven dentro de un condominio y por algún rasgo instintivo a eso, suele uno agredir a otro y uno termina muerto. Entonces esos son los tipos de criminales circunstanciales que no es que carecen de sentimientos o que tienen alguna psicopatía, sino que el instinto de supervivencia prevalece ante cualquier circunstancia.
tenemos aquí el caso donde encontramos cualquier victimología en el levantamiento de un escenario donde vemos que la persona afectada tiene mucho que ver porque el cadáver o el escenario nos arroja que hay un maltrato real sobre el cuerpo o sobre el accionar del cuerpo. Cuando estamos hablando de que si hay un disparo, que si hay una agresión con armas blancas y si hay un levantamiento sobre lo que son los procedimientos al momento de cometer el hecho, uno se ve expuesto y dice, esto no fue accidental. Los rasgos y el entorno no nos dicen a nosotros que esto fue accidental. Entonces, a partir de ahí, es que tú vas levantando lo que se llama un cuadro de un perfil de un individuo estrictamente criminal o de un asesino serial. Pero como vuelvo y les reitero, hay crímenes pasivos, hay crímenes activos y hay crímenes seriales. Esto es donde entra el individuo que es un psicópata o un sociópata que siente placer al causar daño. Tenemos lo que es el homicida circunstancial, que es aquel individuo que se encuentra en una situación previa y se defiende. Y tenemos aquel individuo que premedita, que actúa y que piensa cómo va a hacer la cosa para desvirtuar a aquel investigador que se expone de una manera alta, donde son muy inteligentes y capaces de evadir la justicia momentáneamente, porque no hay un crimen perfecto. Lo que hay son circunstancias apremiantes que mediante el procedimiento de levantamiento del perfil podemos dar con él, usando la inducción, la deducción y hasta podemos decir sacarle un cuadro de la psicología introspectiva, desde la perspectiva del escenario criminal. ¿Me doy a entender? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, este tipo de rol que nosotros ahora mismo, los psicólogos forenses, estamos levantando en el procedimiento de la sociedad, carecemos a veces de la necesidad de herramientas para levantar este tipo de hechos, pero usando el protocolo de la psicología de la inducción y de la deducción, a veces el mismo escenario nos lleva a hacer un perfil realmente cercano o perfecto a la persona que hizo el levantamiento, sin tener una previa entrevista o sin saber directamente quién cometió el hecho. Por eso cuando hablamos de lo que es la perfilación de un criminal, simplemente en el escenario donde se cometió el crimen, a partir de ahí nosotros hacemos el levantamiento. Si el crimen o el hecho fue sucedido con premeditación o si el hecho se dio de manera circunstancial. Ahí es donde nosotros determinamos si el individuo carece o tiene algún trastorno o algún trauma que pueda hacer en su momento una repetición. Ahora bien, yo le aclaro, los criminales o los perfiles criminales normalmente no tienen nada que ver con una acción inmediata, sino que se arrojan o tienen relación cuando es una frecuencia. Cuando el modus operandi se repite constantemente, ahí estamos determinando o podemos sacar que el individuo que cometió el primer hecho cometió el segundo, o que el individuo que cometió el segundo cometerá el tercero, porque en el acto del modus operandi de este individuo tuvo que ver con la forma y tuvo su firma. Cuando hablamos de la forma, es como el individuo actúa de manera habituada. Y cuando hablamos de su firma, es la que lo identifica el de que la persona es la misma. Claro está, no se diagnostica un psicópata hasta que no tenemos una reincidencia constante de la misma forma o fondo de actuar y de ejecutar. Por eso, a veces a la hora de perfilar un individuo en modo criminológico, tenemos que tomar siempre su historial, tomar los datos personales del hecho del post-mortem, del individuo que está ahí, sea hombre o mujer, porque muchas veces, vuelvo y reitero, hay escenarios circunstanciales que carecen de información para poder llegar o dar a entender que el individuo que cometió este tipo de hecho sea un criminal o tenga perfil de poder proveer o de poder ejecutar nueva vez este escenario. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, sí, te estamos entendiendo y te estamos escuchando bien. Excelente. Pues bien, lo que les decía con respecto a tener en cuenta a la hora de sacar un perfil de un individuo tiene que ver mucho con la parte de su conducta y la consecutividad de la forma de cómo opera. Usted no puede hacer un levantamiento de un perfil criminológico simplemente porque a usted le parece o porque usted tiene la idea, porque no está acorde a lo mejor con sus principios o su manera.
Nosotros a veces tenemos una forma un poquito jocosa de ver una conducta antisocial y tú dirás, si se le ve que se puede capaz de matar a alguien, entonces hacemos ese juicio y aunque usted no lo crea, eso es un levantamiento de perfil, porque usted ya lo está haciendo de manera genérica, pero ya usted lo cuadrificó, ya usted como dicen los abogados, ya yo saqué una idea de quién es, hago mi juicio de valor y a partir de ahí entonces tomo nota y me cuido de esa persona. Tenemos nosotros los psicólogos que tener cuenta con eso, ya que hay personas que actúan de acuerdo a su estado de ánimo e interpretan la información de acuerdo a su estado de ánimo. Y muchos de estos no están en capacidad de interpretar la intención de los demás. Y esto conlleva lo que vemos a cada rato en nuestros barrios, que vemos personas agredir a otra por la acción de un pan, un domino, un trago de ron, y tú dirás, tú eres un asesino que mató a personas o le dio a una persona simplemente por un trago de ron. No fue el ron fue el motivo, pero lo que hizo ese individuo cometer ese tipo de acto fue un abuso priori al escenario, donde este individuo pensaba que estaba o carecía de riesgo de seguridad y lo que hizo fue que se defendió. Entonces, a la hora de nosotros tener un real concepto de lo que es un perfil de un criminal, debemos actuar desde la base fundamental. ¿Te escucho? ¿Cómo es, Carlos? No. Sigue. Pues bien, por eso le digo, a la hora de nosotros ver una accional de alguien y sacar un perfil con juicios, debemos hacerlo de la perspectiva de datos como de que el individuo haya estado habituado a tomar decisiones referentes a estas acciones. De lo contrario, no podemos hacer un juicio de valor porque estaríamos encerrando a una persona que no tiene nada que ver con incidencias o patologías delictivas y estaríamos entonces cuadriculándolo en su entorno y su hábitat a una persona totalmente ajena a lo que nosotros creemos. Los criminales no nacen, se desarrollan y se forman, a excepción de lo que decía Lombroso, que lo caracterizaba por su modo físico. Alguien pregunta que si esa es tu niña. La que está en la pared. ¿Ustedes están viendo la que está en la pared? Que escucho de una niña. Ah, ok, perfecto. Pues bien, entonces les decía, nosotros lo que es el levantamiento del perfil, tenemos que tener en cuenta la reincidencia, el modus operandi, el trayecto del individuo y la forma de cómo el individuo se maneja y se comporta durante el proceso de la investigación. Si el individuo no es detenido aún, desde el tipo de escenario o del contexto que ha cometido el hecho. Recuerden que un secuestrador no trabaja igual que un violador y un violador no se maneja de la misma manera que un criminal o un homicida, o como decimos nosotros, un asesino. Normalmente los asesinos tienen una psicopatía muy desarrollada porque lo hacen muchas veces por placer y no por recompensa. Tenemos el criminal por recompensa, tenemos el criminal por imitación y tenemos lo que es el criminal por cultura social, que es aquel individuo que carece de ciertas decisiones, carece de cierta autoestima y todo lo que hace su entorno lo replica. Tenemos el asesino por motivo, por recompensa, que es el que conocemos mayormente, que es el sicario. Normalmente él se divierte haciendo su trabajo. No es que no sienta o que la conciencia no le trabaje, sino que no se caracteriza por decir que no si tiene una recompensa superior. Estos son los denominados sicarios. Por eso normalmente cada escenario y cada contexto arroja un perfil de individuos muy diferentes. Nosotros debemos tener cuenta con eso a la hora de diagnosticar o decir, estamos trabajando con un asesino en serie, con un psicópata o con aquel individuo que carece de ciertas emociones para el desarrollo de tal evento. Normalmente, cuando a veces nosotros escuchamos las noticias que hombre agrede tal hombre por alguna razón, decimos, ese es un asesino. ¿Y en relación a qué? ¿O por qué? O sea, ¿por qué tú dices que es un asesino? Desde la perspectiva introspectiva, ponte tú en su lugar. O sea, ¿por qué? ¿Sabes qué él piensa? ¿Sabes qué él pensó? Nosotros hemos tenido casos en el INACID y en Procuraduría que el hecho lo han cometido personas que no sabían que tenían rasgos
psicóticos o sociopáticos hasta que no se vieran incitados. ¿Qué le digo con esto? Es cuando tenemos, le voy a poner un ejemplo, un fetiche. Hay personas que desde que ven un color se sienten emocionados. Eso pasa con el criminal, con el psicópata. El psicópata tiene que verse incitado. Son personas sumamente inteligentes. No carecen de conversación, de todo lo contrario, son muy elocuentes. Hablan con una fluidez increíble, no tienen miedo a expresarse y suelen tener siempre muchas personas a su lado. Porque el problema de psicópata no es la soledad, es todo lo contrario. Es persona que quiere estar cerca. Tiene la esperanza de trabajar en la fiscalía. Esperemos que así sea. Pues bien, como les decía, tenemos el criminal circunstancial, que es aquel individuo que se ve expuesto, como dicen por ahí, niño bueno en lugares malos. Y muchas veces la falta de criterio en el levantamiento de ese perfil hace que personas inocentes paguen condenas de personas culpables. La persona que mata a otra no determina que sea un criminal. Determina muchísimas acciones, pero en el ambiente donde pasó el hecho es que tú determinas realmente si la persona que cometió el hecho tiene incidencia o disfrutó lo que hizo. Puede ser una persona que te agrede a otro con un bat, le da un golpe, este cae, excelente, cayó, le dio un golpe, pero ¿qué pasa si este le da un golpe y vuelve y le da otro golpe, aún esté en el suelo? ¿Qué pasa cuando este vuelve y repite el golpe? ¿Nos convertimos en criminales o asesinos? Entonces hay una gran diferencia entre ser un criminal y ser un asesino. Y muchos de estas personas circunstancialmente suelen carecer de cierta empatía por los demás, pero no porque sean sociópatas o porque sean nómadas de la sociedad o antivalores, sino porque hay personas que carecen de ciertas emociones, cierta preparación cultural y hasta de educación, diría. Entonces, a veces cuando carecemos de ese tipo de acción, suele suceder que hagamos un juicio realmente de este individuo. Una vez yo tuve un caso sobre un individuo que mató a otro en Santiago por una moneda de 25 y un pase de dominó. Y todo el mundo tildó e hizo un levantamiento de que eso fuera así. Y cuando en el escenario arrojamos que estaba la persona muerta, todo incidió que el muerto incitó al asesino, al supuesto asesino. O sea, fue un crimen circunstancial bajo una amenaza. La persona que cometió el hecho que se sentía amenazado porque incluso la persona muerta o el individuo muerto, el occiso, tenía incidencias, tenía reincidencia y había matado personas. Quien lo mató y quien accionó a quitarle la vida nunca hubiese tenido ni siquiera una multa de tránsito. Ni siquiera una multa de tránsito. Entonces, esa es la gran diferencia entre un homicida y un criminal. Una persona que se autodefiende en una situación circunstancial es un homicida involuntario, a diferencia de un criminal que se divierte cometiendo el hecho y lo deja plasmado en el escenario, de acuerdo a cómo esté el cadáver, de acuerdo a cómo esté maltratada la parte anatómica del cuerpo. Entonces, a partir de ese tipo de levantamientos en el escenario de la investigación, es que nosotros hacemos lo que se llama el perfil del criminal. Mediante lo que es el procedimiento del levantamiento, ahí es donde nosotros sacamos el perfil real. Si el individuo que ejecutó la acción del homicidio fue un asesinato o fue un homicidio. Ahí es donde nosotros arrojamos y partimos la deducción y la inducción. Si en algún momento en el levantamiento de ese perfil nosotros carecemos de alguna herramienta o de alguna información, entonces lo que hacemos es que nos involucramos con la metodología inductiva. Una vez agotado este proceso, entonces agotamos el proceso de la deductiva, que es donde vamos armando el muñeco, donde vamos ensamblando el rompecabezas, donde vamos poniendo cada pieza en su lugar, hasta formar realmente el perfil de cómo, del cuándo y el por qué sucedió el hecho. Y si el individuo carece de intención o si el individuo le sobran. Estamos hablando de premeditación o estamos hablando de provocación. Y podemos agregar a esto a lo que es el trabajo de que si fue mandado o si tuvo que ver mucho con el tema del sicariato o si fue una trama o un mediante, como le decimos en la calle, para trabajar
este tipo de casos. Porque aunque todos no lo crean, muchas veces, me pregunta una persona, ¿el criminal nace o se hace? No, no. El criminal no nace. El criminal se forma de acuerdo a los valores y de acuerdo a las maneras de cómo manejar el individuo desde los 7 años hasta los 15 años. Porque muchas veces el instinto de supervivencia va a prevalecer ante cualquier circunstancia. Ninguno de nosotros que estamos aquí vamos a dejar que nos agredan de manera inconsciente o abusiva. Nos vamos a defender. Y por eso tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un perfil o a la hora de levantar un perfil sobre alguien. Porque normalmente, si muchos aquí han visitado los barrios y los lugares más marginados de este país, podrían haberse notado que muchos de estos muchachos han salido muy buenos y han pasado por peores situaciones. Y son guerreros. Ahí tenemos ejemplos de muchos peloteros, incluso hasta de presidentes, que vienen de barrios humildes y se han visto expuestos a situaciones y han salido airosas. Entonces, la malformación de un individuo a la hora de su formación de hogar y de la formación escolar y de esos valores que hay que inculcar en la casa, hace que el individuo tenga ciertas debilidades. Recuerden que el deseo de pertenecer pone al débil a divagar. Alguien dice que sugiere que anoten las preguntas para que puedan hacerlas al final. Yo estoy aquí para ustedes. Yo tengo una fuente de información. Tengo, como les decía Carlos David, tengo 15 años en la práctica, trabajando directamente con los supuestos criminales y con la suposición de aquellos que cometen actos delictivos. Recuerden algo, todos tenemos conducta antisocial. Lo que no todos tenemos son conductas delictivas, porque la conducta antisocial no tiene nada que ver con una conducta delictiva. La conducta delictiva es la que viola las normas, las leyes y la constitución de nuestro país, matando, robando y secuestrando y violando las normas, leyes y reglas de las cuales aquellos debemos regirnos. La conducta antisocial es cualquier conducta. Robarse un semáforo en rojo es una conducta antisocial. Parquearse en un estacionamiento donde hay una mujer embarazada y usted no está embarazada, no debe. Si usted no es minusválido, es una conducta antisocial. Estar en el lugar equivocado y forzar a permanecer ahí es una conducta antisocial. Debemos estar claros con eso. Todos aquí tenemos en nuestro momento y en algún lugar o en algún espacio hemos cometido o hemos causado que nos tilden de antisociales por algún tipo de juicios o alguna forma de nosotros creer o ver que tenemos la razón. Pero todo lo vamos a dejar en manos de aquellos que en verdad entendamos que no todos nacemos de tal manera, sino que vamos aprendiendo una conducta impropia que nos arroja y que nos lleva a ciertos lugares desconocidos que luego lamentamos. ¿Hay alguna duda? ¿Quiere que tomemos 5 preguntas y después seguimos? Porque sé que a nuestro amigo Heavy le encanta que lo hagamos interactivo. Vamos a tomar para... Aquí no me gusta ser el centro de atención, aquí de todo vamos a aprender. Exacto. Vamos a tomar 5 preguntas. Dice Elba García que ella quiere una pregunta. Y de ahí vamos a ir interactuando. Tengo a Elba con la preguntada. Una pregunta, sí, entonces el homicida, como tú decías ahorita, es el que planifica el hecho. Por ejemplo, el homicida es el que ejecuta, o sea, no es el ejecutor, sino el planificador del hecho. Me quedó la duda. Muchas veces sí, muchas veces no, porque un homicida tiene términos involuntarios y términos planificados. Recuérdate que, como te planteaba, aquí tenemos el sicariato, tenemos el medianteo, que son personas que se acercan a ti con una segunda propuesta y es simplemente para tenerte cerca a la hora de ejecutar la idea. Y tenemos la idea circunstancial, que es una persona que se acerca a ti, ustedes tienen un tipo de agresión y uno de los dos termina mal herido o mal puesto. Okay. Recuérdate que quien premedita el crimen no es un homicida, es un criminal, porque es una persona que se toma su tiempo para ejecutar.
Exacto, eso es lo que quiero saber, la diferencia del criminal o el homicida, que tú hablabas No, de esa diferencia el ahorita. único que planifica las cosas es el criminal. El criminal es el que planifica con devoción y alevosía, ¿verdad? El que Sí, planifica el hecho. claro, Ese porque es es el el único, criminal. el que siente placer al hacer daño. Ah, perfecto. Eso es lo que quería aclarar. Muchas gracias. Tenemos también a Dilenia con su mano levantada. Adelante. Buenas noches. Que estoy un poco confundida porque siempre he leído y he creído que el sociópata nace y que se va desarrollando a través del tiempo. Me gustaría a través de la experiencia de él que me aclare un poco eso, porque también tenemos la experiencia de muchos años de trabajo. ¿Sabes, Dilenia? Que Lombroso caracterizaba a los criminales de acuerdo a la malformación craneal. Y eso se ha desmontado con el tiempo. El sociópata tiene una debilidad patogénica que no la desarrolla si es bien manejada. Pero todos aquí tenemos un loco en nuestra cabeza. Y la circunstancia y el momento o la calidad de vida que llevamos es quien ruge o la saca en su determinado momento. O sea, normalmente una persona no nace para hacer maldad. O sea, nace en blanco y se va formando y desarrollando. Y si no es alimentado de la manera sociopática, no creo que desarrolle ese tipo de trastornos. Interesante, gracias. La práctica vale. A tu orden, mi amor. Otra pregunta para continuar con el tema. Una duda. Úseme, pero con buenas intenciones. Sí. Veo una mano por aquí. Tengo a Juana Gil. Adelante, Juana. Cuéntamelo, Juana. ¿En qué podemos engañarte, Juana? Me ofreció Juana. Caramba, Juana. Vamos a aprovechar un momentico para hacer preguntas, aclarar dudas. Porque este es un tema bien bueno y es importante conocer. A ver. Sí, Juana. Sí, te escuchamos, Juana. Sí, te escuchamos. Ok, ya. Bien. Lo primero, parecería o se escucharía como un cliché, eso de que les felicito por traer este tema para compartir con todas las personas y con nosotros los psicólogos aún mucho más. Pero mi pregunta va por el lado de los medicamentos. ¿Qué tipo de tratamiento clínico se le otorga a una persona que, dicho sea de paso, quiero saber la prevalencia o la incidencia entre hombres y mujeres sobre el tema en cuestión? Sobre los perfiles de hombre y mujer. Exacto, en ese sentido. Y si se trata a nivel clínico, si tiene medicación o se trabaja con medicación a los psicópatas. Sí, no, es que ya un psicópata, vuelvo y te lo digo, un psicópata es que lleva un trastorno crónico de su personalidad. Tiene confusión y difusiones, pero siente placer a la hora de resaltar, porque una persona frustrada que siente que alguien le debe, una persona llena de ira, de rabia, de odio y de rencores. Es una persona que está totalmente activa, pero para hacer daño, porque entiende que debe a alguien sentir lo que él sintió en su determinado momento. O sea, una persona que no está en sus cabales reales y no está aterrizado y debe ser tratado mediante medicamentos para tenerlo tranquilo, sedado y bajo ciertos equilibrios, porque hay una deficiencia neuronal en él que no está funcionando a su capacidad y no lo hace entender ni los objetivos a la hora de compartir con personas que estén sí acorde a la sociedad, al entorno, a la conducta y al modus operandi, que es donde nos rigen las leyes. O sea, una persona, un psicópata, tiene que ser tratado con psicofármaco, ya una vez diagnosticado con tal trastorno, claro está. No simplemente porque uno vea ciertas acciones, ya por eso es una persona que es un psicópata en potencia. Hay personas que tienen ciertas explosiones en determinadas circunstancias porque su estado de ánimo no lo amerita. Una persona que se levante por la mañana, que deba la casa, el teléfono, una mujer que le haya pegado los cuernos, no va a salir contento a la calle. Y muchas personas, en vez de quedarse tranquilos en su casa, salen corriendo a buscar un refugio, un trago de ron, un colmado en la esquina, salen a buscar incluso hasta peligro.
porque entienden que su vida no vale y buscan la manera de provocar a otras personas para que lo agredan y ellos poder devolver el favor. Y no son personas que tienen ningún tipo de trastorno, son personas normales que están pasando por un momento difícil y en vez de acercarse a un terapeuta que pueda darles herramientas alternativas, no lo hacen porque desconocen la gran ayuda de un psicólogo o porque no les interesa. Yo en la pregunta de Juan quiero aportar algo, Eury, y se lo quiero aportar directamente a los psicólogos que estamos aquí. Siempre he trabajado y siempre me he motivado que los psicólogos no desmontemos las palabras psiquiátricas y me empecé a mover la persona no solo desde el punto de vista medicamento, sino desde el punto de vista de dónde viene su entorno familiar, social, qué factores afecta a esa persona sin que sea solamente medicamento. Pues, porque sabemos, sabemos que hay factores psicosociales que afectan a una persona con cualquier tipo de trastorno. Pero claro. Exacto. Claro que sí, porque recuérdate que la carencia y la supervivencia van de la mano con la conducta. Exactamente. O sea, nadie puede estar sobreviviendo a una carencia extrema y reírse todos los días como que nada está pasando. Ese sí yo lo podía sacar un perfil psicópata porque caramba, se está cayendo el mundo igualito. O disfrutas el daño o algo te hace falta. Entonces, la empatía en un ser humano es muy importante y eso es parte de nosotros observar y estar muy claro a la hora de nosotros estar en un círculo social con cierta clase de personas, cómo se manejan y cómo hacemos un juicio de esta persona. Tengo a Juana también con la mano levantada. Te doy ahora, Juana. Henry, me gustaría, porque yo soy curioso y he escuchado muchas comparaciones que mucha gente hace de un psicópata y un sociópata. Quisiera conocer la clasificación, la diferencia entre esos, porque muchas veces he escuchado gente que lo confunde, creen que son lo mismo. Anteriormente se hacía una diferenciación de tal cosa, pero se ha llegado a entender que es el mismo trastorno, porque los dos sienten placer a la hora de ejecutar la acción. El único es que alguien se toma el tiempo y el otro no. Hay unos que suelen actuar en base a la publicidad en un escenario y no se cohíben, suelen ser explosivos en el momento y provocar el daño de que todo el mundo sepa que lo hizo. El otro es un poco más meticuloso, más calculador y suele actuar en un ámbito muy discreto, cosa de que pueda burlar o pueda entender que puede burlar el sistema legal. Ok. Vamos a seguir con la pregunta que vi que Juana levantó la mano. Espero que los otros se sigan motivando. Sí, en este caso, bueno, también retornaría a la pregunta. Si tiene la respuesta, puede decirnos, y si no, bueno, pues no, lo que hay que decir es, no tengo esa respuesta ahora. Entonces, lo que yo quiero, cuando yo pregunto, es porque yo soy del área clínica y obviamente me va a interesar saber de boca de un experto, de la experiencia de un experto como lo es él, sobre cuál sería la forma de tratar a un psicópata o un sociópata. Ya él ha dicho que básicamente ambos sienten como placer y yo lo que quiero saber es cuál es la diferencia o cuál es la tasa de prevalencia entre hombres y mujeres, si existe. ¿Quiénes somos más sociópata y psicópata? ¿Que somos los hombres, somos las mujeres? ¿Cómo puede decirnos para nosotros, o para yo en este caso, tener más o menos una idea? La incidencia más alta, lo que es el procedimiento de cálculo, sufrimiento y aguante, lo tiene la mujer. La mujer es sumamente fría y calculadora, pero no es actuante en aspecto criminal, simplemente actúa en aspecto emocional. Hay un término que por ahí lo usamos mucho que dice que el hombre es de razón y la mujer es de emoción. En el hombre incide más simplemente por el término de la calidad de vida, el procedimiento de cultura, la presión social,
las explosiones constantes y la falta de orientación hacen que un hombre desarrolle cierta psicopatía. La tasa más alta se ha diagnosticado en trastornos de psicopatía en los hombres ahora mismo. Ahora mismo esto es lo que hay con respecto al tema de actuar en un modo operandi criminal de manera sociópata, está en los hombres, porque así es que supuestamente ese es un juicio. Pero lo que la parte de la mujer no, porque la mujer es emocionalmente inestable hasta cierto punto, pero su característica es ser una persona que es muy calculadora y suele actuar, pero no dañar. Bueno, como veo que no está motivado, hay una pregunta. Me gustaría conocer. No lo haga hoy porque va. ¿Cuál es la incidencia mayor del sistema familiar en estos tipos de personas? En el sistema familiar, no, normalmente la gran mayoría de personas que suelen actuar, especialmente en los hombres, incide mucho con los vicios. Tiene mucha relación con los vicios. Puede ser de juego, drogodependencia, carencias económicas, pérdida de algún ser querido no superado, que hace que el individuo desarrolle cierta patología, aunque muchos de estos individuos en su determinado momento tuvieron recaídas y fueron mal manejadas. Para continuar con el sistema de preguntas, me voy yo a Juana quería decir algo. Juana, adelante, Juana. No, realmente yo obtuve la respuesta, muchas gracias. Un momento me salí no sé, o me sacó Carlos del sistema, y entonces tuve que volver a entrar, pero está bien, muy bien, excelente. Ok. Hablando de perfil psicológico, Henry, hay dudas entre nosotros los psicólogos de este perfil psicológico criminal. Tiene un, ¿cómo llamarlo? Como un ente biológico o se repite dentro de un sistema familiar. Sí. Hago otra pregunta. El caso que yo vi en La Victoria, el papá y el hijo están presos por lo mismo, el asesinato. Sí, ellos tienen un perfil criminal, pero es el uno ayuda al otro. El papá se convirtió en un prospecto criminal por imitación, por presión social, supervivencia. Y el hijo hizo lo mismo, replicó la acción. Okay. Su padre se convirtió en su héroe y él quiso imitar a su padre sin asumir consecuencias. Eso no hace que la persona sea un psicópata, sino que carezca de cierta formación y de ciertos valores que en su momento no determinaron nada, simplemente una persona vacía, llena de falta de empatía y de sentimientos, y se vio expuesto a una presión sociocultural en un determinado sector o barrio, donde dijeron, bueno, aquí sobrevivimos o no sobreviven. Porque hay personas que han sido bien criadas en lugares extremos, con buena crianza, buena cultura, con buen dinero, buena cama, buena comida, y ya hay una parte biológica mal manejada o hereditaria, porque hay criminales generacionales. Hay personas que heredan ciertas debilidades de tíos con ciertos traumas o trastornos y se reflejan en ciertos nietos en determinada generación. Y cuando tú investigas a profundidad su historial, tú te das cuenta que la persona heredó esa psicopatía. Ok, eso viene siendo como Minucci describe a la familia, porque Minucci habla de la familia, ahí lo que se llama la familia acordeón, que la familia acordeón para Minucci se da mucho entre los políticos y los militares, que son aquellas familias que entran y salen, como son las acordeones en nuestro país.
También él habla mucho de la familia ensalada, ese tipo de familia donde el esposo tiene sus hijos y el esposo tiene sus hijos, la familia cien pie. La mujer tiene hijos de varios hombres y el hombre tiene hijos de varias mujeres. Este tipo de familia incide mucho para uno como psicólogo conocer y van a tener un verdadero perfil criminal. No, porque vuelvo y te repito, si nosotros queremos en realidad destacar un perfil criminal, tenemos que hacerlo de la perspectiva del hecho, no de la perspectiva social. Porque tú no puedes andar en la calle señalando a una persona, es un criminal porque violó un semáforo rojo. Claro, es un criminal que lo viola porque usted pone en riesgo vida de los demás. Ahora bien, hacer un levantamiento de un perfil de una persona que no incida o no reincida en un acto delictivo, violando las leyes y normas, no quiere decir que sea un criminal. La criminalidad consiste, o el perfil criminal consiste en hacer un levantamiento de derecho, porque ahí es donde tú te das cuenta si lo mató bajo presión o si ejecutó la idea mediante la premeditación, desde la perspectiva del cadáver, desde la perspectiva del escenario. Normalmente las personas hacemos perfiles de criminales en base a la actuación del hecho en el entorno, el cómo, el cuándo y el por qué. Yo quiero, Jorge, que nos llevemos a este perfil criminal a la República Dominicana. Sabemos que en nuestro país hay pocos psicólogos forenses. Y sabemos también que los pocos psicólogos forenses en nuestro país lo utilizan mayormente para reconocer falsificación de firma, para hacer cosas que a veces no están de acuerdo a su rendimiento. En los 15 años que tú tienes ya trabajando en La Victoria, ¿cómo tú crees que la sociedad dominicana o las instituciones le dan apoyo a los psicólogos forenses para tener un verdadero perfil psicológico? No, lo que pasa es que hay ciertas herramientas que uno la usa, como ahí está el 16FP actualizado, que da factores de la personalidad, y tenemos el MMPI, que nos arrojan, no con exactitud, ciertos cuadros, porque en realidad las pruebas psicométricas, muchos la han descartado, porque no dan exactitud, pero vuelvo y reitero, las personas no somos perfectas, nosotros estamos expuestos constantemente a situaciones críticas y a presiones. Y muchas veces las instituciones quieren obtener un resultado específico y eso a veces no nos permite hacer del todo un trabajo. Ok. ¿Quién tiene? Vamos a motivar a los chicos que nos sentimos nosotros como centro orgullosos. Mire, déjame decirle algo a los jóvenes. Pregunten, que la única manera de nosotros interactuar es preguntar. A mí no me gusta robarme el escenario, a mí me gusta compartir. Está bien, tengo a Cecilia, quiere hacer una... No es una pregunta específica del tema, sino que hay alguien que me acaba de escribir porque compartí la foto de la charla y me pregunta que si está a tiempo de inscribirse y poder acceder y participar. Bueno, nos quedan 5 minutos. Estamos casi terminados. Ok. Sería ver el video. Ok. Y estamos dando esta charla porque queremos preparar un gran taller. Excelente. A crear un perfil psicológico. Como psicólogos. Se lo aclaro. Desde el escenario del hecho de un homicidio. Exacto. Y un verdadero perfil psicológico como psicólogo conlleva el entorno social, el escenario del hecho, no solamente enfocarlo desde el punto de vista médico, sino global. Tengo Yaraidi Félix, el primo mía Henry, mi apellido Félix. ¿Cómo va a ser? Sí, a este Yaraidi. Buenas noches. Yaraidi Félix de este lado, gracias por la oportunidad. Bueno,
Voy a hacer un comentario y a la vez, a través de este comentario, una pregunta. Un niño de 10 años que tenga una conducta donde mata a los animalitos, por ejemplo, los pollitos, conejos, y siempre que está jugando con alguien, las conductas que presentan son conductas agresivas. Podría decirse que este niño, si no se le dan las pautas correctas en el manejo de su conducta, podría ser en el futuro un posible psicópata o sociópata. Qué buena pregunta, en verdad me encantó. Déjame aclararte, me dijiste que el niño tenía 10 años. 10 años. 10 años. Hay que ver si él vive con sus padres están divididos. Porque muchas veces son metodologías que usa el niño de manipulación para llamar la atención de uno de los dos, o uno de los padres está usando el SAP, que es el síndrome de alineación parental. Lo están alineando al niño para que actúe de tal o cual forma, donde no saben el daño colateral que puede acarrear y la consecutividad de tal conducta. Porque recuerda que nosotros no nacemos boxeadores y nos entrenan y boxeamos, no nacemos luchadores, nos entrenan y luchamos. No nacemos psicólogos y emprendemos una carrera donde aprendemos a leer personas, a entenderlas y a ponernos en su lugar, pero bajo el concepto de la preparación, del entrenamiento y la constante práctica. Eso pasa con el niño. Hay que averiguar si el niño está siendo manipulado o está siendo maltratado, porque el niño no tiene la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo en determinadas circunstancias de la vida, y simplemente es como el niño que nace, no sabe hablar y cuando quiere leche lo único que hace es que grita, ¿no? Entonces, él no tiene la herramienta para sentarse con mami y decir, me dieron una pela por algo injusto o me corrigieron por algo injusto, y lo único que quiere es salir, y si hace algo que está fuera del lugar, pues entonces tendrá la atención de aquellas personas que supuestamente lo están llamados a cuidarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Exactamente, el niño presenta algunas conductas sabiendo que el niño solo vive con su mamá, pero no con su papá. Entonces hay un dato, hay que ver con qué frecuencia su madre comparte con él, hay que ver cómo lo interactúa, cómo hace un tipo de relación con él, porque si el niño pasa mucho más tiempo con particulares, tiene una necesidad emocional que no está siendo cubierta. Y cuando esa necesidad existe, entonces suele actuar de la mejor manera que tiene, es llamando la atención. ¿Qué puede hacer un niño de 10 años? Pero, llevarse una bicicleta, o agredir a un compañero, o hacer algo que para él entienda que es divertido, aunque no lo sea. Pero eso es lo que quiere dar a demostrar, simplemente para llamar la atención. Tú sabes, Henry, te voy a hacer una anécdota. Por un año trabajando en Najayo Menores, con un proyecto que tenía Margarita cuando era vicepresidenta, y uno de los internos de Najayo me dijo, eso es lo que tú acabas de decir, yo soy delincuente porque en mi casa nunca me pusieron atención, mientras yo robaba y hacía esto nunca me ponían atención, me están poniendo atención ahora porque ya yo estoy preso. Eso mismo me comentó el joven ahí en la cárcel, y es lo que tú acabas de decir, es la familia. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay factores sociales, de cultura, de hábito, de presiones sociales, de presión de ambiente. Cuando usted no quiere hacer algo, no se reúne en grupo, porque la presión social es muy fuerte. Eso pasa con el adolescente. Si no carece de monitoreo y carece de atención, la posibilidad de una conducta impropia de él es un % muy alto. Dudas, preguntas, estamos aquí para contestarle. No se vayan con esa duda. Dime, Cecilia, estamos aquí para ti. Esa parte de lo de los hijos y los padres, yo lo vi muy de cerca en el barrio que resido. Un caso de una madre que tiene 2 hijos, los hijos salieron delincuentes. Ella sabe que son delincuentes porque no trabajan, viven llevando cosas caras a la casa a todas horas, y cada vez que lo ponen preso, ella vive recolectando firmas entre los vecinos para que los vecinos firmen y digan que esos muchachos son buenos para que lo suelten. Ella es la madre de aquellos denominados
fumeteo, tarjeteo, dale teteo. Exactamente. Dale tarjeteo. Entonces, hasta que un día yo la jalé, la senté y le dije, oye, yo necesito que tú termines de reconocer, lamentablemente, que si tú eres madre, son tus hijos, te duelen, pero tú no te puedes pasar la vida en eso. Si tú sabes que tus hijos lamentablemente son dos delincuentes, Entonces, ¿qué tú buscas? Que al final de cuentas te lo maten. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a hacer un levantamiento de esos dos jóvenes. Tienen un perfil de alto riesgo a pronosticar un hecho criminal, ¿verdad? Donde puede ser evitado, pero a la hora que pase no se puede evitar. Hay que hacer un levantamiento de que si fueron intencionales o si fueron conducidos. Entonces hay una variante con respecto a eso. Entiendo. Veo aquí que están escribiendo. Mi hijo roba, pero no roba motor. Lo del video aquel de la señora que dijo. ¿Usted sabe quién es esa señora, David? ¿Usted sabe quién es esa señora, David? ¿Quién? Esa es la abuela de Anthony, el muchacho mío de allá del penal de No, Victoria. se está relajando. Así es. Mi hijo no roba. ¿Verdad? Él es mitómano y tiene trastorno disfuncional de la personalidad. Totalmente. Y es mitómano. Yo creo, Henry, veo que algunos no tienen preguntas, dudas. ¿Qué recomendación tú darías a los psicólogos que estamos aquí contigo, ya para ir finalizando, de cómo se podía trabajar ya realmente psicólogo desde la construcción de la realidad de la persona? ¿Qué recomendación tú darías para tener un verdadero perfil psicológico, criminal? Disminuir los juicios personales. Hay que tratar de, a la hora de tú hacer un levantamiento de cualquier tipo de acción impropia, sea de las normas sociales o las leyes, debemos alejar un poco lo personal. Muchos de nosotros carecemos a veces de ese tipo de sentido y tomamos y levantamos perfiles porque nos sentimos mal, porque esa persona cometió un acto que va en contra de lo que nosotros somos como personas. Y antes de tener el modo persona, debemos tener el profesional adelante y evitar los juicios a profundidad. Eso es verdad. Señores, yo sé que este es un tema muy bueno. Sé que esto llama mucho la atención, sé que conocemos mucho y que trabajamos en muchas áreas. Gracias, hermano, gracias. Queremos darle las gracias, nosotros como centro, el Centro de Capacitación Terapéutico de Autoayuda, que está a disposición de ustedes, en el chat subir y la dirección. Somos un centro con capacidades grandes profesionales de la conducta, dedicado no solamente a dar terapias, sino también damos charlas y esta es la segunda, porque la primera dimos el contrato matrimonial con otra gran colega Gina. Esta es la segunda. Y este tema que acabamos de presentar aquí, lo vamos a preparar como un pequeño taller. Todos tienen el teléfono, pueden escribirme en el WhatsApp, lo que les interesa participar en el taller. Vamos a crear un grupo. Queremos también darle las gracias a Henry por la oportunidad de compartir con nosotros este espacio. Y yo le saqué mucho jugo a Henry. Estuve trabajando con él por 3 años en la cárcel de la Victoria. Gracias a él aprendí mucho de lo que es la psicología forense, y todo eso. Que tengo todos mis libros allá, Henry. ¿Tiene los libros allá? ¿Cómo va a ser? Tengo los libros en el consultorio, tengo todo más lo que tengo en mi biblioteca virtual. Tengo que llevarte el disco duro para que me ingresen unos cuantos ahí. Cuenta con eso. Queremos gracias a cada uno de ustedes. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube y en todas las redes para que ustedes puedan sacar de provecho. Darle las gracias a cada uno de ustedes. Pero antes de irlo, me gustaría que sean 2 personas
me digan qué se lleva en este aprendizaje. ¿Quién se motiva? Yo otra vez. Es Cecilia. Ok, yo soy egresada de la UTE, hice mi pasantía en la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la supervisión de un excelente psicólogo forense de la Procuraduría de la INACIF. Y la experiencia que tuve ahí de verdad fue maravillosa, grandiosa. Me enamoré mucho de lo forense. Y con este taller, de verdad, aprendí bastante. Fortalecí conocimientos que ya tenía y me convence cada día más que esa es el área por la que me quiero ir. La psicología forense, Excelente. Trabajar en las fiscalías, asistencia en las cárceles, ayudar, de verdad, ayudar a ese tipo de personas. Lo único que lamento es que, y que me confirme Heuris, si puede, ¿por qué es tan difícil acceder a ese tipo de instituciones? Al menos que uno no tenga un padrino, alguien que te diga, dame tu currículum y te voy a entrar. No, todo es posible, y más ahora que hay cosas que han ido mejorando y seguirán mejorando. El asunto es no desfasarse en información y seguir actualizándote. O sea, si tú lo quieres, tú lo puedes, ¿de acuerdo? O sea, lo importante es lo importante, lo demás no importa. Si estás preparada para aprender algo nuevo y abrirte espacio en otro tipo de área, quiero recomendarte que te actualices con los términos, que te informes con esa área. La forense, por lo menos la mía es la criminalística, porque forense es una rama que viene de foro. O sea, forense es un grupo de peritos especializado en un área específica. La mía es el procedimiento operandi de mentes criminales, procedimiento de cómo una persona puede llegar a, o cómo una persona puede haber hecho E. Entonces, cuando uno se visualiza, uno ve más de lo que ve el otro. Eso es lo que es un forense. Es un perito especializado que ve más allá de lo que cualquier persona normal puede ver y puede buscar y estar en lugar específico en el momento apropiado. Eso es lo que es un forense. Exacto. Hay otra cosa que Heuris no dijo, que yo quisiera saber que tú, yo no lo quiero decir, dime tú el nombre de la fundación que tú tienes para trabajar con los en libertad, el trabajo que se está haciendo desde la fundación. Fundación Pro Desarrollo Libertad con Propósito. Eso es una fundación que estamos trabajando para trabajar y darle seguimiento a los internos que salen de libertad condicional y a aquellos que necesitan ese auxilio psicológico para la continuidad y la reinserción social que ellos ameritan. Porque después que una persona pasa 10 años, 15 o 7 años dentro de un sistema carcelario, reiniciarse para volver a adaptarse a las normativas que entendió en su momento que dejó, porque en 10 años muchas cosas cambian. La probabilidad de adaptación son muy mínimas si no es debidamente, tiene la ayuda y la atención correspondiente, emocional y psicológicamente. Exacto. Por eso es importante, Cecilia, no solo trabajar en Procuraduría, en esos sitios, sino que desde tu posición tú puedes hacer tu trabajo. Claro, sí. Tú lo puedes hacer. ¿Con quién cerramos nosotros para a esta gran charla conversatorio? ¿Quién cierra diciéndome qué se lleva eso en este aprendizaje? Tan tímido. Gina, Edwige. Yo me imagino que tan tímido porque pensaron que iba a ser 2 horas, algo más para sacar más provecho. ¿Aprendieron o no aprendieron algo aquí bueno? Profe, yo me quedé con una duda. Pues vayan con la duda, Vaya la duda, dime duda, con tu duda. Lo que pasa es que se me fue como la señal cuando estaba dando la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Es que ya ese término, ya esa gran diferencia, como le aclaraba,
no ha determinado gran diferencia, ya que antes lo hacían porque pensaban que una persona actuaba en lo público y otra en lo privado. Pero el trastorno es el mismo. La persona siente placer a la hora de hacer daño y hay que trabajarlo de la misma manera, mediante psicofármaco o mediante el encierro real de lo que es el tratamiento psiquiátrico directo. Porque hay una anomalía cerebral en él que no le permite adaptarse al entorno real en el que vive. Vive encerrado en una burbuja y es contraria a la sociedad o al entorno donde se desempeña. Ok, perfecto. Pasa que se me fue la señal ahí. Bueno, mira, la persona dice que aprendió la diferencia entre un asesino y un criminal. Nada, señores, gracias por darnos la oportunidad de entrar en su hogar a esta hora y seguimos hacia adelante, seguiremos con más temas. Ya esto va a ser cada jueves, tenemos un tema diferente. Para el jueves que viene tenemos, para que lo estoy planteando desde ahora, a nuestra Lenia María, que ella nos va a hablar sobre el manejo del duelo, más en este tiempo. Así que nos veremos el jueves, si Dios quiere, a la misma en este mismo canal. Cada jueves tendremos un tema totalmente diferente y también le estaremos, van a ver los talleres. Tendremos los talleres de perfil criminal, tendremos talleres de cómo hacer un genograma y varios temas más. Gracias y pasen buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a ustedes.